Presentación. Ok, adelante. Eh, Buenas tardes, maestros y compañeros. Somos el equipo 2 y le vamos a hablar sobre la centrifugación. ¿Qué es? La centrifugación es un mecanismo de separación de mezcla, en particular los compuestos por sólidos y líquidos de distintas densidades, a través de su exposición a una fuerza gravitatoria de determinada intensidad. Esta fuerza, conocida como fuerza centrífuga en el mecanismo newtoniano, es una fuerza ficticia que aparece cuando un cuerpo describe un movimiento de rotación. En su nombre quiere decir que huye del centro, pues se aleja del eje de rotación de la trayectoria del cuerpo. El principio que se maneja la centrifugación eh, pues es la separación por gravedad. La fuerza motriz, que es alta, porque es el resultado de la rotación del líquido. En el caso de la sedimentación, donde la fuerza motriz es resultado de la diferencia entre densidad entre las partículas sólidas y el líquido, la separación es lograda con una fuerza de 1000 a 20,000 veces la gravedad. Centrifugación diferencial. Se basa en la diferencia en la velocidad de sedimentación de las moléculas. Por la fuerza centrífuga, las partículas sedimentan a distinta velocidad a través del gradiente de densidad según su masa. La centrifugación isopícnica, esta separa las partículas en un gradiente de densidades en función de las densidades de las mismas partículas. Las partículas se mueven en el gradiente hasta que llegan a un punto donde la densidad de estas y la del gradiente son idénticas. Centrifugación zonal. Separa las partículas de una mezcla a partir de su diferencia de velocidad de sedimentación y también de su masa. Dado que la mezcla se coloca previamente encima de un gradiente de densidad performado, haciendo las veces de colador de partículas gracias a la fuerza centrífuga. Ultracentrifugación. Este es un proceso por el cual se somete una mezcla homogenizada a una rotación de elevada velocidad angular que origina una fuerza muy superior a la gravitatoria, y esta consigue que las partículas de masas similares sedimenten en tiempos distintos y se puedan clasificar. Siguiente. Existen dos grandes centrífugas. Está la centrífuga de sedimentación. Esta contiene un cilindro o un cono de pared sólida que gira alrededor de un eje horizontal o vertical. Por fuerza centrífuga, una capa anular de líquido de espesor fijo se sostiene contra la pared. A causa de que esta fuerza es bastante grande comparada con la de la gravedad, la superficie del líquido se encuentra esencialmente paralela al eje de rotación, independientemente de la orientación de la unidad. Existe también la centrífuga de filtro. Estas operan como el tambor de rotación de una lavadora doméstica. La pared de la canasta está perforada y cubierta por un medio filtrante, como una tela o una rejilla fina. El líquido pasa a través de la pared impelido por la fuerza centrífuga, dejando una torta de sólido sobre el medio filtrante. Esa torta que se deja es todo el sólido que se removió. En, en la centrífuga de sedimentación, nuestro resultado final sería, en la de sedimentación, sería que todo el sólido, como sería, o los lodos quedarían en la parte de abajo para poder ser removidas, mientras que en el filtro queda todo, mientras en el proceso, retenido ya sin líquido o algo así. A ver, sí, eres Padilla, ¿va? No, Arenas. Arenas, tienes la voz como la de Padilla. Estoy checando quién está. Arenas, Carlos. Sí. En esta parte, entonces, ¿cuál es la diferencia entre centrífuga de sedimentación y centrífuga de filtro? En sus diferencias, pues sería que en cuanto a la sedimentación, cuando ya se hace lo que es el girado y todo eso, pues los que son los sólidos que se intentan remover son los que quedan abajo pues del contenedor. Entonces en los de filtro, este ya tiene el filtro añadido y todo eso pues queda retenido ahí formando lo que es la torta. Ujú. Es lo que comentábamos cuando vimos filtración, ¿verdad? Que Sí, y según yo, cuando es sedimentación, por ejemplo, si tenemos un agua y queremos pues separarle algo que ya tiene solubilizado, pongamos de ejemplo sal, esta va a quedar abajo, pero todavía con el líquido, y en el filtro se separa dos cosas, pues, ¿no? Ujú.
Sí, es como cuando en el laboratorio ponemos la centrífuga con los tubitos de ensayo Sí, y hacemos girar a alta velocidad los tubitos. Queda el precipitado en el fondo, pero queda dentro del mismo sistema, ¿no? No se separan. Quedan en el fondo las partículas sólidas y queda el sobrenadante líquido. Ahí tendríamos simplemente sedimentación. Y ya si permitimos que los sólidos pasen a través de un filtro en forma automática, pues entonces pues ya tenemos, eliminamos el problema de tener que estar retirando los sólidos. Más que nada, la aplicación de cada uno de estos pues, va a depender del proceso que estoy trabajando, ¿no? La pertinencia de cada uno de ellos, ¿no? mm. Entonces, ok, ya quedó más claro, está bien, adelante. Aquí nosotros encontramos la fórmula con que trabaja la fuerza centrífuga. Sí, Pues como mi compañero, pues con fuerzas que hemos dicho referentes hacia la gravedad y hacia ciertas velocidades. Se trabaja dependiendo una velocidad angular o una velocidad que pues es revoluciones por minuto. Contiene un anillo líquido del radio medio que se marca en metros y la aceleración centrífuga, que es la Fc, es igual a metros sobre segundo para calcular las partículas que son sometidas. Aquí, como verán, la fórmula nos dice que W, que es la velocidad angular, se va a multiplicar por R, sí, que es, como les dije, el radio. Y ya pues también es igual a la misma fórmula que dn RPM por 0.011, que es una constante, por R, y ya nos daría la aceleración centrífuga. La fuerza ejercida en una partícula por unidad de peso se expresa por Fc y también se expresa por G. Como verán, G es igual a la W, que es la velocidad angular en radianes sobre segundo, por R, por el radio entre la gravedad. Permítanme tantito, aquí se me abrió. Ahí está. Y igual tiene su misma constante. Y todo se va trabajando también constante a las densidades de las partículas, del sólido y del líquido. El líquido intersticial es el donde están los sedimentos. ok. ¿Qué es la velocidad angular? La velocidad angular es la velocidad de rotación del maquinario, es la velocidad que alcanza para poder separarla. A lo que yo leí, eso es lo que yo entendí, que es la velocidad angular, la velocidad de rotación. Es la velocidad de rotación con respecto del radio, ¿verdad? ¿No? Sí, por eso se llama, por eso la velocidad angular, también se puede interpretar como 2pi radianes, ¿no? Uh-huh. 2pi, que es el perímetro de esa circunferencia, porque se supone que es una circunferencia, ¿no? Con Sí. respecto del radio, la distancia que hay entre el centro, lo que llaman aquí anillo líquido de radio medio, ¿no? La Uh-huh. distancia que hay entre el centro con respecto de la parte más alejada donde se está ejerciendo esa fuerza angular. Recuerda que la fuerza angular depende del radio, depende de lo Uh-huh. que llamamos también el concepto de radianes, ¿no? Lo que es el radio. Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, es muy simple realmente la ecuación, aunque se ve muy complicada ahí por las conversiones que hay entre revoluciones por minuto y los radianes por segundo a la velocidad angular. Simplemente hay que sustituir ahí las conversiones que hay para cada uno de estos y nos da esas ecuaciones de fuerza, ¿no? De Sí. fuerza centrífuga. Si pueden hacer el ejercicio, pues busquen las conversiones y se van a dar cuenta de que es simplemente la velocidad que lleve la partícula que está girando con respecto de un radio y nada más, ¿no? Con respecto también pues, de la fuerza de gravedad, ¿no? Muy bien, adelante. Tenemos estos tipos de centrífugas que son los ciclones. Los ciclones son sistemas de captación o remoción de los polvos con baja energía. El principio de funcionamiento es la fuerza centrífuga, que permite que las partículas de polvo a tratar se adhieran a las paredes del ciclón, las cuales se recogen en un segundo momento. Una variante de los ciclones son los multiciclones, más ciclones que funcionan en una serie. De esta manera es posible incrementar la eficiencia y la capacidad de tratamiento. Muy a menudo los sistemas para la recuperación de este tipo de ciclón se utilizan como separadores previos de sistemas idóneos de la remoción de polvos finos. La siguiente. A ver, permítame un momentito, permítame. Se permite que las partículas de polvo a tratar se adhieran a las paredes del ciclón.
de las cuales se recogen en un segundo momento. Una variante de los ciclones son los multiciclones, más ciclones que funcionan en serie. Ok. Simplemente pues el aire que sale de un ciclón se lleva a otro ciclón, ¿verdad? Cuando... Sí, hay uno igual ahí, es el hidrociclón. No sé si Muy son a menudo casi... los sistemas para la recuperación, ¿qué decía? A ver ahí, el anterior. Muy a menudo los sistemas para la recuperación de tipo de ciclón se utilizan como separadores previos antes de sistemas idóneos para la remoción de polvos finos. Ok, es un prefiltrado, ¿no? Ok, adelante. Igual el hidrociclón. Entre estos, lo que explicaríamos sería que son los sistemas de entrada y salida similares. En el tubo que tiene por el lado, ese es el centro de alimentación por donde entra la materia. Entonces, esto se separa por partículas de mayor densidad. Esas son las de mayor densidad son las que salen por abajo, mientras que las más finas, que serían los polvos que se mencionaron ahorita, salen por la parte de arriba. A ver, vamos a la imagen anterior. Ahí tenemos ese esquema de ese ciclón. ¿Cuál es el principio de operación de un ciclón? Es remover las partículas de polvos. Sí, pero ¿cómo lo hace? Cuando hablamos de principio de operación, nos referimos técnicamente. ¿Qué pasa con el aire cuando Ok. entra Ajá, a ahí un dice ciclón? que, sí, yo pues leí igual ahí dice que eso se adhiere a las paredes, pues es como si, entonces sería, a mi entender, sería como si toda esa concentración de aire que hace que gire o algo así, se mantenga solamente en el medio para que lo demás se adhiera a las paredes, pues está solamente por los lados, ¿no? La materia que se separa. Sí. ¿Y por dónde sale el aire limpio aquí en este esquema? ¿Ok? ¿En dónde está saliendo el aire limpio? Salida de aire limpio, yo de eso sí no vi, solamente vi la diferencia entre las salidas, que en la de abajo saldría la de mayor densidad, pues, y las más ligeras por arriba. No, es que por abajo están saliendo las partículas que están siendo separadas por el efecto centrífugo del ciclón. Eso querría decir que por arriba sale el aire Por arriba debe de limpio. estar saliendo el aire limpio. Ajá. Y la entrada, alimentas un aire con cierta carga de partículas. Si bueno, si observas esta imagen, el aire entra por aquí, va por la entrada, y lo que hace es que por efecto centrífugo, por una diferencia de presión, o sea, el principio de operación tiene que explicar cómo funciona el instrumento, ¿no? Entonces, cuando busquen información de un equipo, busquen así, busquen principio de operación o funcionamiento de un dispositivo, el que sea, ¿no? Este aire entra por aquí, la parte principal eh, que hace que un ciclón funcione son las diferencias de presión. Cuando el aire entra aquí, entra con una alta velocidad. De hecho, este aire no necesitamos ni siquiera ponerle una turbina o algo que le esté dando velocidad al aire. Normalmente este aire viene de procesos en los cuales ya se genera mucha presión interna dentro del sistema, por lo tanto viene a alta velocidad. Esa velocidad, con esa velocidad entra y por su misma velocidad empieza a bajar y como dices tú, se va contra las paredes del ciclón y allí está haciendo un movimiento circular pegado a las paredes del ciclón. Conforme va bajando, genera un vacío, genera una contrapresión el equipo por el Por diseño. eso tiene que ver la forma en Por que eso tiene, sí, la forma es bien importante para que se genere esa contrapresión que hace que esas partículas, cuando llega hasta el fondo más estrecho aquí abajo, la partícula fina, la partícula de polvo, por gravedad, como perdió presión, por gravedad cae y sale por abajo. Mientras que el aire que hace, el aire se regresa, es impulsado nuevamente hacia arriba y forma un vórtice por en medio y empieza a subir por en medio con estos círculos más delgaditos que ves aquí. Es un vórtice que va por en medio.
y sale por arriba. Entonces, el aire hace una bajada externa pegada a las paredes y cuando llega abajo, se regresa por en medio del ciclón y empieza a girar hacia arriba y sale por arriba el aire limpio. Baja para dejar las partículas y sube para salir como aire limpio. ¿Sí? Entonces, si hay mucha la carga de partículas sólidas, un ciclón no va a bastar, sino que el aire se va a regresar con cierta cantidad de partículas, las partículas más finas, ¿no? Va a depositar las partículas más gruesas y va a salir el aire con cierta cantidad de partículas más finas y ese aire pues lo podemos meter a otro sistema, que puede ser otro ciclón o puede ser un separador de bolsas, en donde entra el aire más fino que tiene partículas muy finitas, entra a un separador de bolsas que después vamos a ver, y esa bolsa pues es un filtro simplemente que retiene las partículas muy finas y ya el aire ya sale del sistema de bolsas completamente limpio, ¿no? Pero ese es el principio de operación. Siempre que vean un ciclón, el ciclón hace un giro externo pegado a la pared y luego cuando llega abajo se regresa el aire por el centro en círculos más pequeños, ¿no? Y en la partícula fina pues queda depositada en el fondo o la partícula que sedimenta, ¿no? Ok, así funciona un ciclo, ¿no? Simplemente. No necesita, si la presión de entrada es suficiente porque viene el aire de un molino, por ejemplo, que genera una presión enorme dentro de las tuberías. Con esa presión, se diseña el ciclón para ese molino que genera cierta presión interna y ya se diseña el ciclón con eso. Ahora, si el aire viene de un sistema que no tiene la presión suficiente, entonces ya se coloca aquí a la entrada, se coloca una bomba, un abanico, una turbina que proporcione la presión suficiente para que trabaje el ciclón. Pero yo al menos en la experiencia que tuve fabricando ciclones, nunca fue necesario colocar un impulsor a la entrada para darle presión. El aire dentro de las tuberías en los sistemas de producción siempre anda a alta velocidad, ¿no? Generado por los mismos equipos del proceso, ¿no? Del proceso. Ok, Arenas, muy bien, adelante. Centrifugadora de cesta imperforadora. Este se usa cuando el contenido de sólidos en suspensión es muy alto. Consiste simplemente en una cesta o campana, que normalmente rota en torno a un eje vertical. Estos sólidos se acumulan y comprimen debido a la fuerza centrífuga, pero no son deshidratados. El líquido residual se drena al parar la rotación. Este se puede hacer mediante un skimmer, que a lo que tengo entendido, pues un skimmer es un succionador de líquidos y después mediante la aplicación de una pala cuchillo para cortar el sólido formado, que esto es para evitar la parada del sistema para su limpieza. Esto permite evitar la desconexión de la máquina. O sea, baja una cuchilla, ¿no? O una rastra que le llaman, ¿verdad? En forma de cuchilla. Una pala cuchillo. Ajá, para separar los sólidos y ya se retiran por el fondo, ¿no? Ya al estar comprimidos. Ok, muy bien. También otro es la centrífuga de Cantor. Es la única centrífuga de sedimentos diseñado desde el comienzo para manejar una concentración significante de sólido en la suspensión de alimentación. Al mismo tiempo se puede lograr muy buenos niveles de clarificación de líquido o concentrados. Yo vi un video de cómo funcionaba el decanter. No explicaba, pero a lo que leí es que dependiendo la densidad de las partículas referente al líquido se va a ir separando. No sé si ven en la imagen, como por un lado aquí está la centrífuga, aquí en el medio está un motor dando vuelta y separando el líquido junto con estas cuchillas que están rotando para sacar por un lado los sólidos que pues tienen una densidad un poco mayor al líquido y el líquido se va hacia atrás y aquí ya sale un líquido limpio, se puede decir. Lo que también encontré que esta se utiliza mucho también para la purificación de agua, que también entra el agua con tantos sedimentos y ya sale por un lado clarificado y por el otro salen los sólidos. Algo que no entendí muy bien, pero lo que comprendí es que la diferencia de densidades, si es pequeña, se tiene que aplicar más velocidad o más fuerza a esa rotación, a esa centrífuga. A lo que entendí fue que pues puede que el sólido esté más solubilizado en el líquido y se tenga que aplicar cierta
fuerza extra para poder separarlo, pero yo también leí que en muchos procesos añaden floculantes para poder sedimentar los sólidos de una forma más factible, no sea tanto el gasto de energía para la centrífuga. Sí, correcto. Sí, mientras más pequeña es una partícula, es más difícil separarla del medio en el que se encuentra, ¿no? Ese dispositivo que tienes ahí, ese eje central, es un gusano, ¿no? Es un helicoidal, se llama. Es una hoja, no sé si los han visto físicamente, pero es el famoso helicoidal de Arquímedes, ¿no? Recuerden que él fue el que inventó este sistema para mover agua. Y es una banda, una hoja pegada a un centro, un eje, y él lo inventó para subir el agua de un nivel a otro. Tiene ya miles de años y todavía lo seguimos usando. Entonces es un gusano, pues. Es un gusano. ¿Han visto los molinos de carne? Que tienen un gusanito para meter la carne hacia las cuchillas. Es el mismo principio de operación aquí. Lo que hace este gusano es que cuando entra la alimentación, checa que el diámetro aquí se reduce. Eso hace que aquí también haya un efecto como de compresión, ¿no? Se ejerce más fuerza en la mezcla que está entrando y el líquido va quedando atrás, como observamos aquí, mientras que las partículas son arrastradas por el mismo gusano, se las va llevando hacia el fondo, al mismo tiempo que las va centrifugando, las va compresionando para extraerles la mayor cantidad de líquido, ¿no? Y el líquido se va quedando atrás, de tal forma que por acá sacamos los sólidos ya centrifugados por el efecto de la velocidad que hace que las partículas se separen y se vayan sobre la superficie, y también comprimidos por el gusanito. Al ir reduciendo el área, ejerce una fuerza de compresión. Sí, entonces es interesante el principio de centrifugación, más tecnificado, ¿verdad? Que otros sistemas, ¿no? Entonces... Algo que me gustó mucho de pues nosotros que vamos a ciertos procesos que pueden ser también para la purificación de agua como ingenieros ambientales, que nosotros algún día nos podemos topar más con uno de estos. Sí, sí, ya en una planta tecnificada, ¿verdad? Que se procesen los efluentes después de un tratamiento primario, y ya la salida de ese tratamiento primario, que queramos quitarle las partículas que quedaron aún ahí, podemos meterlas a un sistema de extracción de este tipo. Ok, está bien, perfecto. Muy bien, Carlos. Esto fue todo. Profe, nosotros buscamos, decía ahí sobre dimensiones, y no nos salía como muy bien una investigación, pero a lo que entendimos por dimensiones fue al tamaño dependiendo la industria que se vaya a utilizar. No sé si, porque muchos decían que muchas industrias usaban cierta centrífuga de gran tamaño porque su captación de ciertos líquidos o para la purificación de ciertos líquidos con la mezcla sólida necesitaban pues grandes maquinarias y otros necesitaban pequeñas. A lo que yo vi, el decanter, en los videos que vi, no se veía como un tambote o grandote, sino se veía algo pequeño, como de 1,50 m por ahí. Sí, porque recuerda que el proceso de centrifugado al mismo tiempo genera una fuerza importante. Entonces, construir centrífugas muy grandes requieren también un consumo enorme de trabajo. Entonces, el dimensionamiento de estos equipos pues está en función de la operatividad del equipo. Hasta cierto tamaño requiere un motor de cierto tamaño y requiere una estructura física de ciertas características. Si hacemos un centrífuga muy grande con el objetivo de decir, voy a tratar un gran volumen de volumen de aire o de líquido, lo que sea, y eso generaría entonces pues también un equipo muy robusto, ¿no? Muy fuerte, con materiales costosos, pesados. Entonces, se busca hacer equipos, por eso en un sistema es muy común encontrar varias centrífugas trabajando al mismo tiempo, porque dividen el volumen de entrada, lo dividen en varios volúmenes más pequeños, flujos más pequeños, y hay varias centrífugas trabajando. Eso es muy común verlo. O sea, no vas a encontrar una centrífuga enorme, ¿no?, dentro de un proceso. Imagínate el concepto de vibración, el concepto de la operación propia del instrumento. Es complicado hacerlos muy grandes, ¿no?
Son más Sí. o menos de tamaños, como dices tú, 1 metro, metro y medio, el diámetro del dispositivo. Mejor metemos varios. Sí, está Sí, bien. ahí en la operación que vi los de decanter, había varios decanter, no solo uno, era como Sí. 4, sí, en Ujú, serie. Pues sí. no en serie como en fila. Sí, en paralelo, ¿no? Sí, para mí, Divides el flujo de entrada sí. y ya colocas varias centrífugas. Y esas salidas, pues ya las metes nuevamente a un solo flujo y ya salen, Ujú. ¿no? Ok, muy Pues bien, esto es todo, profe. Preguntas, correcto. dudas, sugerencias, pues. Pues ahí sus compañeros, alguna pregunta que tengan para sus compañeros. Recuerden que su participación también cuenta, ¿no? Si no hay participación, pues también no tienen ustedes puntos en la presentación de sus compañeros, ¿no? Cuando tengamos una presentación así, que sepan que va a exponer otro equipo, lean el tema también que se va a tratar para que tengan, bueno, lo leí, tengo estas 2 dudas, voy a preguntarlas en la exposición y con eso pues también se valora su participación. Recuerden que el 20% es su participación y su desempeño en clase, ¿no? No piensen que porque el otro expone, pues ya no me preocupo hasta que me toque exponer a mí. No, no aplica así, ¿no? Entonces preocúpense por leer el tema que se va a exponer y ver qué dudas tienen, qué podrían preguntar para enriquecer la clase y participen, porque si no, pues tienen 0 puntos ustedes, ¿no? Eso se trata, ¿no? De trabajar en equipo. Ok, entonces, pues si no hay preguntas, nos vemos. ¿Quién le toca exponer la próxima clase? Pues los que restan, ¿no? Sería flotación, ¿verdad? El próximo viernes. Sí, profe, es flotación. Flotación, ok. Entonces, nos vemos el próximo viernes para la última exposición de esta unidad de competencia, ¿no? Ok, profe, gracias. Profe, Sí, Profe, sí, queríamos dime. decirle, no sé si mi compañero ya le comentó, pues que él y yo ocupamos lo que es la firma y el sello por nuestra solicitud de servicio de Sí, la sociedad. perfecto, perfecto. Mándenme el formato ya lleno. Ajá. Yo aquí lo imprimo, lo imprimo por el sello, ¿no? Porque sí, sí. lo podría Sí. firmar digital, así se están manejando las firmas. Pero ¿Por no, yo lo correo? imprimo, ¿Por lo correo? firmo, lo sello, lo escaneo y se los reenvío. Muy bien, profe. Sí, ¿Por mándenme. correo o por WhatsApp ahí el archivo? No, pues igual, pero pueden mandar por WhatsApp, ahí lo Muy descargo bien. también Sí. rápido, sí, para no estar Bien. haciendo tanta burocracia. Ok, profe. ¿Sale? Entonces, Gracias. pues, hecho, Buen día. cuídense, nos vemos jóvenes, bye.